¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy, Freddy Guevara, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, dirigente de esa organización. Bienvenido, Freddy, gracias por aceptar la invitación al programa. La primera pregunta, ¿el hecho de que haya salido de la Embajada de Chile implica que aceptaste el indulto de Maduro? Mira, no, implica el reconocimiento de que al menos la amenaza pública y formal de la dictadura, que era la razón por la cual me refugié en la embajada, ya dejó de existir. Ahora bien, yo estoy muy claro de que al final estoy en libertad condicional. Si lo que yo digo aquí o en otro espacio o en mis redes no les gusta la dictadura algún día, o lo que hago, tranquilamente lo pueden revertir. Pero al final así es toda Venezuela. Todos los venezolanos estamos en libertad condicional y bueno, esa es la realidad. ¿Qué te dejó como reflexión este tiempo en la embajada? Oye, muchas cosas. Desde el punto de vista personal, desde lo político, desde lo familiar, hasta desde lo espiritual, ¿no? Pero como creo que lo que más le interesa al público es lo político. Obviamente. Yo te diría que al final el ejercicio de la política empiezas a verlo también, yo diría dos grandes cosas. Uno, la dimensión no pública, ¿no? Yo cuando entré en el mundo de la política, a pesar de que no me sentía político, que era dirigente estudiantil, era muy vinculado a los medios de comunicación, declaraciones, entrevistas, discursos, en los meetings, en las redes sociales. Y entonces cuando estás en la embajada, por razones obvias, básicamente no puedes hacer política como tal desde la embajada, eso se te limita. Pero entonces te das cuenta de que la política es mucho más allá de eso. Tiene que ver mucho también con pensar, con escribir, con hablar, con articular, con convencer. Y entonces asumí y viví una perspectiva de la política no vinculada a lo comunicacional, veámoslo así. ¿Y tenías alguna incidencia en las decisiones que se están adoptando? Bueno, no, a ver, yo diría más bien influencia, pudiera decirse, ¿no? Porque al final de cuentas, en el tema del partido, obviamente Leopoldo es el jefe del partido, y en términos de lo que es la Asamblea Nacional está el presidente Guaidó, que obviamente es un gran amigo mío, pero uno puede influir, ¿no? Pero al final de cuentas siempre está eso, además de la coalición política, la forman parte de todos los partidos, ¿no? Pero uno influye, obviamente influye, y traté de influir. ¿De quién estás más cerca, de Leopoldo López o de Juan Guaidó? Lo mismo, es una... Son lo mismo, Sí, Juan, vale. Juan Guaidó y Leopoldo López. Lo mismo en términos de que somos parte del mismo equipo todos. Y, a ver, Juan Guaidó es el presidente interino, obviamente, y tiene de por sí su autonomía respecto a eso. Él se separó de la militancia del partido para poder avanzar en ello, y además él no puede tomar decisiones no solamente solo, sino tampoco mucho menos con voluntad popular. Más bien a alguna gente le cuestiona su falta de autonomía para la toma de decisiones. Sí, también hay gente también que le cuestiona eso. ¿Estás de acuerdo? Mira, a ver, sí, no, porque es que obviamente yo también quisiera que Juan pudiese tener mayor independencia, ¿no? Pero también hay una realidad, que es que esto es un gobierno de coalición, llamémoslo así. Y eso no es solamente Guaidó, en general todos los gobernantes, bien sea una situación particular como la que tenemos nosotros, responden también a grupos en los cuales tienen que también rendirles cuentas. ¿A grupos de interés? Bueno, políticos. Pasa que los grupos de interés parece más una vaina de lobby, de intereses oscuros. Pero bueno, si a ti te apoyaron los ecologistas y también te apoyó, no sé, un grupo que promueve el desarrollo turístico, tal vez eso entre en contradicciones, ¿no? No necesariamente es porque haya una cosa oscura. Entonces, bueno, Juan Guaidó representa hoy el pueblo de Venezuela, pero que a su vez está representado por los partidos y los diputados, mejor dicho, que conforman las fracciones parlamentarias. ¿Por qué ha disminuido el apoyo a Juan Guaidó? Bueno, yo creo que, a ver, primero hay algo natural del desgaste del tiempo, pero más allá de eso, creo que la razón obvia es que aún no hemos logrado el objetivo fundamental del gobierno interino, que es lograr la salida de Nicolás Maduro. Eso es lo fundamental. A eso tú le puedes agregar errores que hemos cometido. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues, bueno, muchos, ¿no? Yo creo que esta lucha tan complicada no está exenta, ¿no? Yo creo que como abordamos algunos de los elementos yo hablo en plural, porque a pesar de que, insisto, estuve 3 años en la embajada, soy parte de esta coalición, la respaldo activamente y asumo con ella todo lo bueno y todo lo malo. Yo creo que nosotros, por ejemplo, te podría mencionar del año pasado, ¿no? Del 2019. Yo creo que, por ejemplo, como se manejó todo el tema de Oslo, tuvimos algunas complicaciones. Creo que no se pudo transmitir bien como debía ser ese tema. Creo que, por ejemplo,
también todo el tema post 30 de abril generó complicaciones adicionales, ¿no? Yo tengo una visión diferente del 30 de abril, ¿eh? O sea, no es que creo que el 30 de abril en sí no haya sido un error, sino creo que el manejo posterior que se dio, tuvimos problemas con ellos. ¿Por qué no fue un error el 30 de abril? ¿Por qué era acertado hacer lo que se hizo ese día o lo que se intentó hacer? Mira, obviamente no tengo todos los detalles. Yo te puedo hablar desde el hecho de fondo, lo público. Y yo estoy convencido, primero, que la Fuerza Armada va a tener un rol fundamental en la transición en Venezuela. Es prácticamente imposible plantearse una transición en Venezuela sin la Fuerza Armada. Y segundo, creo que también es muy difícil, no te diría imposible porque no es imposible, pero sería muy difícil plantearse una transición, al menos que tenga algo de estabilidad, sin actores que sean parte del régimen. Entonces, pero en ese sentido yo observo, Freddy, que ha habido mensajes contradictorios de la Fuerza Armada. Por un lado la invitan a participar en una acción contra Maduro, por otro lado hay quienes la llaman que si narcomilitares, por otro lado le dice que son, digamos, instrumentos del régimen. O sea, ha habido como mensajes cruzados allí. Y ahí, por ejemplo... ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, porque es una realidad. Ahora, por eso la importancia de tener una figura como la de Juan Guaidó, que es la figura oficial. Es decir, a veces yo veo en BTV ponen, no, miren lo que dijo la oposición, y ponen a Alberto Franceschi. Bueno, está bien, él puede ser un opositor, pero no va a decir que Alberto Franceschi representa a la oposición, o al menos la mayoritaria, la que está, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo decir algo, pero en todo caso tú no puedes argumentar posiciones individuales. Entonces la posición oficial del gobierno interino y de la Asamblea Nacional y de los partidos de la unidad tiene que ver con, uno, sí denunciar obviamente el rol que la cúpula de la Fuerza Armada y que unos miembros muy particulares de la Fuerza Armada han tenido en el sostenimiento de la dictadura, pero también en la protección de los grupos irregulares que operan en la frontera, que operan en el arco minero, etcétera, la protección del narcotráfico, las relaciones y la pérdida de la soberanía. Eso es algo que es innegable. ¿Ustedes no esperaban que el 30 de abril esa cúpula que tú denuncias, actuara contra el gobierno de Maduro? ¿No esperaban eso? Bueno, y fíjate que el marco de la transición que promueve los Estados Unidos también, que respaldaron, que fue planteado por nosotros y que los Estados Unidos también respaldó, y muchos de los países, planteaba incluso que para el alto mando militar hubiese una especie de inamovilidad durante el proceso de la transición, ¿no? Y esos son esas especies de sapos peludos que se tienen que tragar en las transiciones, pero que son así. Y esto no es popular, esto no gusta. Alguien va a ver esta entrevista y cuando diga esto, bueno, que ustedes están buscando impunidad, hay conceptos como justicia transicional, como muchas cosas que ocurren en las transiciones y que lamentablemente hay que ceder temas que para ti pueden ser fundamentales, pero que tal vez hay algo más importante, que es que se dé una transición y que sea lo más pacífica posible. Entonces, en efecto, ahí en el 30 de abril hubo este proceso, esta intención de articular no solamente con parte de lo que era el alto mando, sino también con parte de lo que era incluso miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Hablan de Michael Moreno, hablan de ¿qué más están? Bueno, magistrados. Y bueno, y en efecto al final eso no ocurrió como todos lo vimos, pero es lo que se ha develado hasta ahora públicamente, ¿no? ¿Podrías decir que fueron engañados por todos estos factores del oficialismo que ustedes no lo sé, no me atrevería a darte una opinión? Yo creo que ahí también, mira, la historia también se hace con coraje, ¿no? Y ahí uno no sabe si hubo miedo, si hubo engaño, o si también lo que hubo fue una ambición de última hora, de no, bueno, yo quiero ser yo. Eso nunca se sabrá. Lo que yo sí tengo claro es que, en efecto, muchos de los que están hoy al lado de Nicolás Maduro en los cargos más importantes, al menos estuvieron explorando realmente dar ese paso. Y bueno, eso creo que Nicolás Maduro lo tiene muy claro, pero también el resto de los venezolanos tenemos que tener claro que a pesar de que ellos se quieran vender como una columna inamovible, sin grietas, etcétera, nosotros tenemos que seguir intentándolo hasta lograr que quienes hoy en día lo sostienen estén dispuestos a acordar un proceso de transición. Ahora, ¿la salida de Maduro es por la fuerza? Mira, yo te voy a responder con una frase de Mandela. El terreno de la lucha no lo decide el oprimido, sino el opresor. Es decir, Maduro va a salir del poder como él quiera salir del poder. Si él quiere salir con conflictividad, con violencia, eso es decisión de él, porque él al final es el que define hasta dónde está dispuesto a llegar. Ojalá que no, ojalá, y yo creo que lo que le conviene a todo el país es que sea producto
Primero, para dejarlo muy claro, estamos hablando aquí de dos términos que pueden sonar contradictorios, pero no lo son: forzar y acuerdo. Porque hay quienes creen, primero, esto sería lo más rápido, lo más de corto plazo. Hoy, en el corto plazo, en la realidad de hoy, insisto, hoy, esto puede cambiar después, pero hoy, geopolíticamente, no pareciera viable en el corto plazo una acción de fuerza internacional. Y políticamente no pareciera viable que Maduro, él, esté dispuesto a ceder el poder de manera tranquila. En tu caso personal, ¿deseas que una fuerza internacional intervenga en Venezuela para salvar el poder de Maduro? Oye, lo ideal para todos nosotros, a ver, yo lo digo con mucha claridad. Yo creo que el peor mal que tiene nuestro país es que se mantenga Maduro, ¿ok? Y no quisiera que fuese la forma más traumática. Quisiera que fuese la mejor manera. Pero como te digo, el terreno de la lucha lo decide el opresor, que en este caso es Maduro. ¿A qué apuesto yo hoy en el corto plazo? Insisto, en el corto plazo, porque es lo que creo que es hoy más viable. A que forcemos que quienes hoy lo respaldan estén dispuestos a acordar una transición para elecciones presidenciales libres, sin Maduro, obviamente. O sea, bueno, mañana Nicolás Maduro le baja a la Virgen María, cambia de posición y dice que está dispuesto a una salida negociada, puede ser. Y al final de cuentas, ojo. Ahora, si el gobierno de Maduro ha sido como ustedes lo describen y tiene todo ese nivel de rechazo, 70, 80%, ¿por qué insistir en que Maduro no sea candidato si sería el mejor candidato del chavismo? No, el problema no es que sea candidato, el problema es que sea presidente. ¿No? Ese es el problema. Porque si él ocupa, tú puedes tener bromas ahí mixtas, raras, gente dando vueltas, no sé cómo tal sería eso, pero si Maduro sigue ocupando y controlando el poder como tal, yo creo que sería muy difícil una elección libre con él. ¿Por qué no dar la batalla en el terreno electoral? ¿Por qué renunciar a la lucha electoral en estas circunstancias, cuando en otros países se ha demostrado que se pueden avanzar, aunque a lo mejor ganar o no ganar, pero sí crear condiciones para que el gobierno no las tenga todas consigo? Caso de Bielorrusia, por ejemplo. Todo lo contrario. Caso Bolivia, por ejemplo. Abandonar la lucha electoral es hacerle la farsa a Maduro. Abandonar la lucha electoral es aceptar. ¿Cómo se explica eso? Mira, porque si tú quieres realmente elecciones libres, tienes que generarle presión al dictador para que acepte condiciones. Y si ya tú te entregas, así de una, te entregas y dices, no, estoy dispuesto, lánzame cualquier migaja. ¿Cuál es el incentivo político que tiene el dictador para darte algún tipo de concesión? Ninguna. Le estás entregando en bandeja de plata lo que él ya quiere. Pero fíjate tú, Wałęsa en Polonia hizo algo así, no tenía las mejores condiciones, compitió por el 30% del parlamento y ganó. Y después movió el piso político Lo que pasa es que de Jaruzelski. Uno no puede ver las transiciones en etéreo, ¿no? Tienes que ver las circunstancias que hay como tal acá. Y, por ejemplo, te voy a poner lo mismo de Bolivia. En el caso de Bolivia, tenía sentido hacer eso porque había un observador internacional que es el que legitima el llamado a fraude. Es decir, en el caso de Bolivia, participa la OEA y es la OEA la que dice, miren, hubo un fraude. Sin la OEA, muy probablemente eso no hubiera pasado. Entonces, aún, primero, vamos a ver, hay dos formas de participar en un proceso electoral, ¿no? Si es que lo llamaran un proceso electoral. Uno, porque piensas que lo puedes ganar, como nosotros participamos en el 2015. O dos, esta teoría que yo creo que está desfasada de la realidad, con el respeto de quienes la planteen, pero que dicen vamos a utilizarlo como un evento movilizador que nos pueda generar cosas. Hay una tercera, que yo creo que es la que realmente están apostando, quienes hoy en día comparten la tesis y están inscribiéndose por participar en el fraude, que en realidad es, mire, vamos a sincerar, eso es el discurso real de ellos. Maduro no va a salir y no vamos a empujar para sacarlo del poder. Entonces vamos a acordar condiciones para sobrevivir en esto. Y para mí es mucho más fácil ser opositor a una dictadura desde el Parlamento, siendo un opositor cómodo, denunciando el agua, la luz, pero no metiéndome en los temas de fondo, y tengo 30 diputados. Y además trato de sustituir a Pero eso Guaidó. también lo dicen de factores de quienes respaldan la tesis de Guaidó y del G4, de que bueno, se genera un modus vivendi y bueno, hay una forma de que yo tengo poder externo y ustedes tienen poder interno y... Ahí está la gran diferencia, es la comodidad, ¿no? Yo quiero saber qué tan cómodo es para todos los que están de este lado, los presos, los torturados, ¿no? ¿Cuánta gente de los que se han vendido a la dictadura persiguen? Porque es ¿Pero por qué ilógico pensar, Freddy, que todo el que piensa que la solución electoral está vendido al gobierno Maduro o a la dictadura? No todo, obviamente. O sea, eso sería
un error decir que todos. Yo creo que hay gente que puede estar confundida y creo que hay gente que está rendida, que es otra cosa diferente. Tú me preguntas a mí, por ejemplo, Brito, Parra, en los Alacranes, ahí hay otro interés. Yo en el caso de Enrique Capriles, yo no me atrevería a decir que es que él está vendido. Creo que eso sería una irresponsabilidad. Pero lo dijiste que había traicionado. Claro, una traición es diferente a venderse. Venderse que te dieron real, ¿no? Venderse que te dieron real. Enrique sí traicionó, sin lugar a dudas. Traiciona dos cosas: la confianza de sus compañeros de lucha, y traiciona una condición fundamental de la democracia, que es aceptar cuando eres minoría y eres parte de un colectivo. Y la gran mayoría de todos los partidos, los dirigentes dijeron: no hay que participar en el Pero fraude. Fíjate que a veces se hace la política, Freddy, partiendo más o menos de la misma óptica. En el chavismo te dicen leales siempre, traidores nunca. Y entonces te ponen un esquema donde si tú le discutes las líneas de 4, o te compraron, o te vendiste, eres traidor, o estás rendido. Ayer yo estaba en la Casa de Acción Democrática de Los Teques y vi una frase de Ruiz Pinea que decía: dentro del partido tengo opinión personal, fuera de él es la opinión partidista. Está bien que un periodista, que un articulista, que un ciudadano común tenga su opinión en general, pero si tú eres político, estás en política, la política la haces con compañeros, no solo. Esto no es Freddy Guevara, no, yo formo parte de un partido, y ese partido forma parte de una alianza, y esa alianza forma parte de un poder público que es el Parlamento venezolano, y ese Parlamento venezolano forma parte además de una coalición internacional, porque esto no es un problema solamente nuestro. Entonces yo voy a salir a la libre porque a mí me parece que yo soy un genio y nadie sabe más que yo. Entonces yo hago la libre, desbarato el juego de todo el mundo porque yo tengo un interés particular. ¿Pero tú crees que él es el solo, o es un sentir de un sector de la oposición que no hemos escuchado? Mira, a ver, solo obviamente no es, pero sin lugar a dudas ninguno de los partidos políticos, estamos hablando de 37 partidos políticos, llámalos chiquitos, grandes, medianos, como sea, pero ni su propio partido se fue con él. ¿Cuántos diputados han estado en ese tema? Entonces, bueno, tendrá el acompañamiento de algunas personas, sin lugar a dudas. Y yo insisto, no te puedo decir que en el lado de los que están con Enrique es que todos son unos vendidos. Pero ahí lo que sí hay, para mí, en el fondo, es una rendición. Cuando yo escucho los argumentos, ahí lo que hay es, y esto pasa en algunos medios de comunicación, en alguna clase política y en algunos empresarios, sobre todo lo he escuchado en estos tres grupos, que básicamente lo que te plantean lo argumentan con teorías y broma y tal, y al final, en el fondo, la idea de fondo es: mira, no vamos a salir de Maduro en el corto plazo, vamos a sobrevivir mejor. Entonces vamos a buscar para que quiten las sanciones, vamos a buscar para que no nos persigan, y entonces la lucha no es por romper la jaula, sino porque nos den más alpiste y más agua. La lucha es: vamos a mejorar las condiciones de la cárcel. Pero el abstencionismo no termina siendo un candado más para esas aulas. Cuando tú te quedas en tu casa y desmovilizas al electorado sabiendo que es mayoría, porque si tienes un 80% contra el gobierno, ¿cómo no es utilizar esa mayoría para mostrar ante el mundo que ese gobierno es minoría? No, es que la mayoría siempre hay que ejercerla y mostrarla. Lo que no puedes hacerlo es bajo las reglas de la dictadura, y más cuando te persiguen. Pero si es una dictadura, la dictadura no te da condiciones. Pero es que porque no, si no dejaría de depende, serlo. porque es que todo depende de un contexto. O sea, es decir, hay un error en planificación estratégica, que es pensar que lo que no funcionó antes no va a funcionar ahora, o que lo que funcionó antes va a funcionar ahora. Y todo depende del contexto. Entonces eso es como que tú, es decir, te voy a poner dos ejemplos. Ejemplo en el que la participación sin condiciones funcionó, en el 2015. Ejemplo en el que la abstención funcionó, 2018. Porque al no haber colaborado con la sinvergüenzura de Henry Falcón, logramos el reconocimiento de 60 países al gobierno interino. Ejemplo de la abstención que no funcionó en el 2005. Entonces, no es cierto que una acción, una táctica, siempre está bien o siempre está mal. Pero también hay muchos indicios de que la oposición no participó en el 2018, sobre todo porque no se pusieron de acuerdo en torno a un candidato. Que era distinto a Falcón. Pero es que el tema, si hubiera sido un candidato distinto a Falcón, es que ese es el punto, que es que al final tiene que ver con condiciones en general. Si tus condiciones no son solamente la maquinita, el papelito, son condiciones políticas que son más amplias que ello. Entonces, si tú quieres participar, aquí al final de cuentas se trata de entender qué ayuda más a Nicolás Maduro y qué no. Y yo le hago nada más una pregunta, o sea, para no entrar ni siquiera en análisis racional. ¿Quiénes apoyan que hay que participar en ese proceso? Claudio Fermín, Henry Falcón, Rusia, Turquía, Cuba. O sea, el combo de ese lado. ¿Cuál es el otro combo? Todos los dirigentes, porque hasta María Corina Machado y Antonio Ledesma, que todos sabemos que no respaldan al menos al fondo, a la política de Juan Guaidó y de todo lo que es la Asamblea Nacional, todos los dirigentes, todos los que el país sabe que son opositores, les puede gustar o no, les puede caer bien Freddy Guevara o no, les puede gustar Manuel Rosales o no, les puede gustar María Corina Machado o no, pero todos dicen: no vamos a ser parte del fraude.
Pero fíjate. Y él, el único que lo hace. Ahora, Entonces, la política se mide por resultados. ¿Qué resultados ha traído, por ejemplo, la salida del 2014, la guarimba, el 30 de abril, la operación Gedeón, el llamado mantra de los 3 pasos? O sea, ¿en qué se ha traducido? ¿Cómo estaba Venezuela en ese momento? ¿Cómo estaba la movilización popular? ¿Y cómo está hoy? O sea, la política se mide por resultados. ¿Qué resultados ha traído esa política? no, primero sacaría de ahí la Operación Gedeón. Es un discurso de la dictadura en el cual nos quieren poner a nosotros un planteamiento que no fue nuestro. Y que ya ha sido incluso dicho por la propia inteligencia colombiana, el presidente Duque y también los Estados Unidos, que fue un plan infiltrado por la dictadura en el cual formó parte incluso financistas de Benoco. Quitando eso, que es la pregunta de fondo que tú mencionas de los resultados. Mira, esto es un proceso muy duro porque los costos son altísimos. Estamos hablando de vidas humanas que se han perdido. Personas que han sido torturadas, que eso no se recupera. Personas que hemos perdido la libertad durante el tiempo, que ese tiempo tampoco se recupera. Los muertos de manifestaciones, qué sé yo. Los muertos, eso es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Entonces, una lucha de resistencia, una lucha contra una dictadura, tiene unos costos que ojalá no tuvieran que darse nunca. Y ahí entra un tema que es bien complicado y es, bueno, ¿valía la pena todos los costos para parar a Hitler? ¿No? La cantidad de millones de muertos que tuvo la Segunda Guerra Mundial fue muy grande. Ahora, era mejor no dar esa lucha. Era mejor no arriesgarse y permitir que Hitler hubiera hecho con el mundo lo que le daba la gana. Ese es el riesgo de estas cosas. Y vamos a un plano más venezolano, la guerra de la independencia. ¿Cuántos muertos no hubo acá? ¿Y cuántos sacrificios? Hubiéramos estado mejor si no nos hubiéramos independizado. Tal vez no hubiera muerto tanta gente por guerra, pero tal vez hubiera muerto por otras cosas. Entonces, cuando uno habla de esto, es muy duro porque la vida humana no se puede medir. Tú no puedes medir eso. Pero lo que sí es cierto es que la historia de la humanidad está hecha de episodios en los cuales seres humanos deciden que están dispuestos a poner en riesgo su vida y su integridad y su libertad por un bien mayor. Y eso es lo que ha venido pasando durante todos estos años. Nosotros hemos emprendido luchas contra la dictadura que ha venido construyendo un principio de deslegitimación del régimen, que hoy en día es lo que nos ha permitido tener a un mundo en el hemisferio occidental, casi en su totalidad, excepciones muy pequeñas, que llaman a Maduro dictador, que lo llaman dictador, a una Bachelet que nadie puede decir que es empleada de Trump ni de extrema derecha, ¿no? Denunciando en la ONU lo que pasa acá, y a 60 países reconociendo que Nicolás Maduro es un usurpador y que el gobierno interino es el legítimo representante del pueblo de Venezuela. Entonces, esto es un proceso que tiene muchos costos, que es muy duro, pero que sin lugar a dudas yo estoy convencido que nos has venido acercando más a la libertad. Ahora, hoy Maduro está más fuerte o más débil que cuando se instaló Guaidó como presidente interino. Más débil. No tengo ni un ápice de duda. Más débil, no hay ápice de duda. Sin lugar a dudas, Vladimir. No creo. Mira su entorno, mira lo que está pasando. Mira todo. Mira, el PPT tuvo que salir a perseguir al PPT, tuvo que salir a perseguir al PCB, tuvo que salir a perseguir a los Tupamaros. Mírate eso. O sea, no, eso es nada más a lo interno. Ni hables del contexto social, ni hables del contexto geopolítico. No, eso es un desastre de adentro. No sé si. No tengo ni un ápice de duda que Maduro está 1000 veces peor. Vamos a suponer, se dan las elecciones de diciembre, si no se suspende por la pandemia, el gobierno gana la mayoría porque la oposición decide mayoritariamente no participar. ¿Qué viene? ¿Cuál es el escenario que ustedes se plantean? O sea, ¿cuál va a ser la próxima estrategia? ¿Qué va a pasar con las elecciones de gobernadores, alcaldes, etcétera? La posibilidad de referéndum revocatorio. Primero es que eso es una ilusión. Vladimir, ¿qué referéndum revocatorio si nosotros lo hicimos en el año 2016 y estos tipos por nada, por un tribunal, es que no tuvieron ni siquiera, decir groserías, no se puede decir, ¿sí? No tuvieron ni siquiera la bola de hacerlo por el TSJ, porque los magistrados no se quisieron lanzar esa, y tuvieron que agarrar un pinche juez regional para que anulara la firma del revocatorio. Sí, qué pendejada es esa de nosotros ponernos ahorita. O sea, yo me siento, tú viste la serie Dark, ¿no? Que viajan al pasado y tal. Sí, claro. Yo siento que los que están planteando esa vía se metieron en un túnel y aparecieron en el año 2012. La vía electoral, vamos a construir espacio, y te hablan la vaina, es que vamos al Parlamento, y si ganamos con la mayoría del Parlamento cambiamos el país, y bueno, después vamos a un revocatorio y a unas gobernaciones y unas alcaldías. ¿Qué revocatorio si los tipos que ya te lo negaron? ¿Por qué va a pasar de aquí a allá que ahora sí? ¿Por qué
ni siquiera vamos a cuestionar si es posible ganar eso o no, que eso es una trampa y no se puede ganar. Pero ¿qué vas a cambiar ganando un fraude que ya tú sabes que lo tuviste? Entonces, ¿cómo piensan ustedes que van a sacar a Maduro del poder? ¿Cómo será? Mira, pues tú dices que eso lo decide Maduro, si Maduro decide quedarse en el poder. Claro, no, él no decide si se va o se queda, él decide cómo sale del poder. Yo estoy convencido. Hasta ahora decidió quedarse y está ahí. Claro, y las fuerzas de la historia lo van a terminar sacando. Yo no tengo ningún tipo de duda de eso. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Esa frase, por cierto, el lado correcto de la historia, no es una frase muy prepotente. No, yo estoy convencido de que quien está hoy... La historia no dice después quién es el que estuvo en el lado correcto, no uno por ella. Oye, mira, si estás del lado de un dictador que tortura, mata, viola derechos humanos, le quita la comida a la gente, protege a un delincuente como Alex Saab y estás con él, seguro, yo no tengo que esperar un libro de historia para que me diga que ese es el lado equivocado. No tengo ningún tipo de duda. Ahora, volviendo a tu pregunta con lo del tema del fraude. Mira, la primera responsabilidad que tienes tú como dirigente político es no colaborar con la estrategia de tu adversario. Maduro no está convocando el 6 de diciembre porque se quiera legitimar él. Aquí todo lo que está planteado es el 5 de enero para deslegitimar al Parlamento venezolano y darle la excusa a algunos actores internacionales para que digan no reconozco a Maduro pero tampoco a Guaidó. Eso es todo el paquete. Eso puede ocurrir. Esa es la intención de Maduro. Ahora, ¿qué va a pasar el 5 de enero? Va a depender del camino que termine tomándose. Si el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional se confunde, asume el llamado de quienes de manera desleal y egoísta han hecho un llamado a romper la línea unitaria y participa gente suficiente como para legitimar el fraude y la comunidad internacional se confunde y aquí adentro nos peleamos y tal, el 5 de enero Maduro recupera su legitimidad, va a tomar el control a través de los activos en el exterior, recupera el oro, recupera Citgo, recupera todo lo que tiene congelado, lo va a usar para robárselo y lo va a usar para comprar armas y reprimir a la gente. Esa es la consecuencia inmediata. Si no se logra eso, si no lo logra, que es lo que nosotros tenemos que evitar, estoy absolutamente convencido que le va a pasar como en el 2018, que el fraude que él pensó que le iba a servir a favor, se le convirtió en algo más en contra. Y sirvió, por el contrario, para generar mayor presión interna y externa. Y si el gobierno decidiera de aquí a diciembre, dar nuevas y mejores condiciones, facilitar, por ejemplo, posponer las elecciones y facilitar la observación internacional, ¿ustedes cambiarían la política de decir? En 3 meses. No, pero si ellos deciden, por ejemplo, suspender las elecciones. Bueno, pues, pero es que nuestro planteamiento no es que no nos gusta votar. Mira, créeme. Si, por ejemplo, la suspenden y dan mejores condiciones, ¿ustedes votarían? Depende de cuáles son las condiciones. Si la condición es que nos van a dar el permiso de vivir y poder salir en, no sé, 10 minutos en X canal para que podamos decir algo y ya, o si en unas condiciones reales, el nuevo CNE, los partidos políticos vuelven a donde son, a los que realmente lo tienen que tener, la gente puede votar libremente, es otra cosa, y se plantea un calendario electoral. O sea, hay unas condiciones que fueron aprobadas por el Parlamento, hay unas condiciones que fueron comunicadas a la comunidad internacional y que fueron respaldadas por todos de manera unánime. Entonces no tiene sentido conformarse con algo menor que eso. Oye, un tema que tiene que ver con lo que señalabas ahorita, Freddy, y es el de las sanciones, ¿verdad? En este momento los venezolanos están haciendo cola. Por supuesto que hay un deterioro de la industria petrolera producto de una gestión desastrosa, las refinerías no recibieron mantenimiento adecuado, la producción petrolera cayó, etcétera, etcétera. Todo eso son males achacables, imputables al gobierno de Maduro. Pero el hecho de que, por ejemplo, se le impida la llegada de combustible comprado en el exterior, eso la cuenta la paga el ciudadano, no la paga Maduro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo te devuelvo una pregunta. ¿Por qué Irán, que tiene más sanciones que Maduro, no tiene problemas de producción de gasolina? Bueno, porque ellos sí tomaron sus medidas, quizás aplicaron una política de mantenimiento de sus industrias, se prepararon en ese momento. Pero el caso de las sanciones. No, perdóname, es que eso existe, pero hay una situación concreta. O sea, si aquí se permitiera el ingreso de la gasolina, pues... Bueno, debería entrar un tanque ayer. Ajá, pero ¿ustedes están de acuerdo con que se impida la llegada de la gasolina a Venezuela? ¿Sí o no? Ha venido entrando. Eso ha venido entrando todavía. Pero como política, o sea, es política de ustedes, por ejemplo, que no entre la gasolina para que se agrave la situación. Yo he visto unas denuncias y que nosotros estamos buscando que se quite el diésel y broma. Y la política nuestra siempre ha sido muy clara. Nosotros estamos buscando todos los mecanismos que impidan a los violadores de derechos humanos seguir planteando ese esquema. Ahora, tú no nos puedes responsabilizar a nosotros, no digo tú, en general, ¿por qué sancionan a PDVSA? ¿Porque es de Maduro? ¿O porque utilizaron PDVSA para lavar dinero y tapar el narcotráfico?
eso es culpa de nosotros. Entonces, Maduro con su gente usó PDVSA, que era la gallinita de los huevos de oro, para lavar dinero, generar corrupción, infiltrarse en otros países, la sancionan, y es la oposición. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, miren, ya va. A los tipos que están defalcando la nación, que utilizaron nuestra industria para hacer cualquier cantidad de crímenes en el mundo, no los sancionen porque... No, es una cosa la sanción personal y otra la sanción ya que tiene efecto sobre la población. A PDVSA, ¿por qué la sancionan? La sancionan porque usaron PDVSA, la institución. Mira, esta gente destruyó todo. Que es que convirtió los concursos de modelaje en fuentes de prepago. A PDVSA una máquina lavadora de dinero. El béisbol en nada. O sea, esta gente, las playas de Morrocoy las llenó de petróleo. Entonces, la culpa de la sanción de PDVSA es que eso no, yo no te lo discuto. A lo que vamos a lo concreto, por ejemplo. Pero es lo que te estoy diciendo. PDVSA lo sancionan por lo que hace Maduro con PDVSA, no por lo que pide la oposición. ¿Me explico? Es decir, a PDVSA no es que la están sancionando porque es de Nicolás Maduro y ellos están en contra del PSOE. Pero fíjate, Guaidó dijo en estos días que si llegara un gobierno de emergencia encabezado por él, palabras más, palabras menos, en 15 días se resuelve el problema de la gasolina. Eso es así. Y ese gobierno interino encabezado por Guaidó no puede hacer nada para que se resuelva ese problema antes de su llegada al poder. Muy sencillo, porque no aquí, ¿qué hacen con la gasolina? Se la quedan los enchufados, primero, y la segunda se la dan a Cuba. Es una realidad. El tema del diésel, tienen que revisar cuánto diésel no le mandan estos tipos a Cuba. Hay una dependencia o ideológica o de seguridad. O sea que esa gasolina no le llega al común de los ciudadanos. No le llega al común de los ciudadanos, no es que están haciendo cola. ¿Y cómo es que tú puedes comprar gasolina por $2 o $3 el litro? ¿Y eso de dónde llega? Mano, hay una alcabala que se la quedó y lo utiliza para financiar sus bromas. Porque en Valencia hay unas colas, unas gasolinas particulares para la gente de la cava. O sea, eso pasa en todos lados. Estos tipos tienen aquí un monopolio de la corrupción en la cual quieren ponernos a nosotros, a los dirigentes democráticos, a pedirle a la comunidad internacional que nosotros le pidamos a la comunidad internacional que nosotros resolvamos los problemas que ellos se generaron. Entonces, por ejemplo, ¿no sería un mejor resultado para la oposición? Pienso yo, y lo dije en estos días en un comentario, por ejemplo, que el G4 promoviera la llegada de buques cargados de gasolina a las costas y le deja ese problema ahí al gobierno? ¿Hay que decir? Porque está el ciudadano común que está 10 horas en cola. La mayor demostración de que nosotros hemos estado dispuestos 2 días es el tema de la ayuda humanitaria. Y hemos tenido 2 experiencias, 3. La primera, el 2019. Hicimos eso mismo, solo que no era gasolina, era medicina y comida. La quemaron. Okay. Pero ustedes lo hicieron también como una forma de acción política para entrar al país. Bueno, para hacer una acción política. Bueno, no era con la ayuda humanitaria. Pero es lo que me está diciendo que hagamos con la gasolina. Estoy agarrando tu ejemplo, no mío. Segundo, intentamos meterla por debajo de cuerda, empezamos a perseguir ONGs y tal. ¿Verdad? Tuvo su dificultad, no fue masificada. Y fue la mayoría para venezolanos en el exterior entonces. Y tercero fue lo de la edita de la OPS. Ahí quedó clarito, que la voluntad la tenemos nosotros y que el que pone obstáculos es Maduro. ¿Ustedes estarían dispuestos a llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro o con el régimen, como tú lo llamas, para que se tomen algunas medidas en el tema del COVID, por ejemplo, en materia de ayuda humanitaria? Ya se hizo una oportunidad, pero por ejemplo en el tema de suministro de combustible o en temas Yo repito las palabras del presidente Guaidó. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para que la ayuda le llegue al pueblo, siempre y cuando no pase por las manos de la dictadura. ¿Por qué? ¿Porque nos cae mal? No, porque se la roban y lo utilizan para joderse para chantajear a la gente. Freddy, ¿cuál es el nuevo mantra que hay de aquí en adelante? Porque he visto que cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, no se ha concretado. ¿Viene un nuevo mantra? ¿Cuál sería? Mira, no, yo creo que no. No hay un nuevo mantra. Hay una estrategia que sigue siendo, en este caso, cómo nosotros forzamos que podamos tener un gobierno de transición. Forzamos un acuerdo que nos lleve a un gobierno de transición. Y nosotros lo llamamos hoy un gobierno de emergencia nacional. ¿Por qué razón? Porque tal vez cuando estás en un gobierno de transición solamente, tu planteamiento es más político. Un gobierno de transición, bajo esta circunstancia, no solamente es para llevarnos a elecciones presidenciales libres. Un gobierno de transición, en esta circunstancia, tiene que ser de emergencia nacional, porque tienes que atender fundamentalmente el abastecimiento de combustible, el tema humanitario de medicinas, ¿cierto? El tema de las medidas económicas básicas y la restitución de los derechos políticos del pueblo. ¿Ustedes se imaginan algunos chavistas en ese gobierno de emergencia? Sí, claro, ¿no? Le hemos dicho. ¿Qué chavista aceptarías tú un gobierno de transición? Mira, no sé, yo no tengo una barra ahí para decir quién sí, quién no. Al final de cuentas, yo voy a ser muy pragmático.
con lo que te voy a decir. Depende de qué van a poner para la solución de la crisis. Entonces tú me dices a mí que, bueno, no sé, un tipo, coño, que es el dirigente número 78 del partido 23 del Grupo Patriótico, bueno, ¿qué tanto está usted aportando a esto? Para ver qué tanto va a pedir, ¿no? Pero, no sé, tú me dices a mí, cualquiera de los altos jerarcas, pana, que dice, mira, yo voy a hacer una cosa, vamos a salir de esto, yo lo que necesito son estos elementos, y voy a construir una transición y probablemente tenga más derecho que una persona que no aporta nada. Ahí entra entonces la discusión de qué estás dispuesto tú a ceder, qué es moralmente aceptable y qué no, qué es políticamente conveniente y qué no. Y entran todos esos debates que solo se pueden precisar cuando estás en el momento, ¿no? Porque bueno, yo te podría sacarte, no, bueno, pero es que si Padrino López pide esto, sí, pero si no, difícil, ¿no? No, que Diosdado, gente, tanto daño que ha hecho Diosdado, pero Diosdado pudiese, ¿sabes?, plantear cualquier cosa y depende del momento, ¿me explico? Entonces, el propio Maduro, vamos a ver el propio Maduro, ojalá Maduro dijese, ¿saben qué? Yo estoy dispuesto a hacer el poder, mis condiciones son estas. Bueno, habrá que evaluar, tapar. El tipo te dice, mira, mis condiciones son que me entreguen el Estado Bolívar y yo me quedo con el narcominero. Bueno, mira, eso tal vez no es éticamente, políticamente, históricamente conveniente ni viable. Entonces, hablarte de nombres y de condiciones son muy complicados. Lo que sí te puedo decir es cuál es el planteamiento estratégico del fondo. Y es cómo nosotros, en la circunstancia actual, insisto, porque hoy Maduro cerró la vía electoral y hoy no es posible en el corto plazo una acción de fuerza internacional. ¿Qué es lo que te queda hoy realmente? Que sumando la presión interna y la presión externa pueda forzar que quienes lo sostienen digan, está bien hermano, se acabó esta vaina, vamos a ponernos de acuerdo para que, bueno, vamos a darle un respiro al país, que es lo que deberíamos todos estar aspirando. Ya terminandito, Freddy. Ajá. El fiscal Tarek William Saab, designado por la ANC, dijo que si las personas que recibieron el indulto vuelven a incurrir en los mismos hechos que los llevaron a ir presos, en caso de irte a una embajada, pues van a correr de nuevo la misma suerte. ¿Eso te atemoriza? ¿Te da alguna medida de que tienes que moderarte? Yo voy a utilizar las palabras de Vasco da Costa, ¿no? Expreso político, la ha pasado muy mal, ¿no? Y él salió de la cárcel, si no me equivoco, él estaba en Ramo Verde, y él dice, no vi que le preguntaron, pero habló de esto. Y él dijo, mira, claro que tenemos temor. Quienes hemos pagado el costo de enfrentarnos a la dictadura, en este caso él mucho más alto del que había pagado yo o del que he pagado yo, claro que tenemos temor. El tema es que precisamente la historia se hace cuando te sobrepones a ese temor y actúas a pesar de él. Entonces yo te diría, claro, sin lugar a dudas, a mí me da temor que mañana, ahorita saliendo de acá, me secuestre un grupo irregular, que mañana se arrepienta Maduro y diga está hablando muchas pendejadas vamos a volverlo a meter en una cárcel o vamos a tratar esta vez y agarrarlo. Eso puede ser. Ahora, cuando salió esa decisión, yo tuve que tomar la mía y qué hacer al respecto. Y conversando con un familiar mío, me lloraba y me decía no salgas, es una trampa. Y si sales y no te agarran, yo te conozco, vas a seguir luchando y te van a agarrar los 2 días siguientes. Y me dijo esta frase, me dijo, no vale la pena el riesgo. Y eso fue lo que a mí me hizo más bien cambiar o tomar totalmente la decisión de que había que salir a la calle. Porque me dio un temor, más miedo me dio que todo el mundo pensase así, es decir, que todo el mundo dijera no vale la pena arriesgarse para luchar por Venezuela, a yo salir. Porque si todos tomamos esa decisión y si todos decimos, ¿saben qué? Yo no me voy a arriesgar más, voy a convivir, vamos a portarme más o menos bien y porque temor a las represalias, mano, esto se fregó y Venezuela será Cuba. Y uno dirá, no creo, va a ser Cuba si todos nos rendimos. Entonces cuando yo decido salir, no lo hago para decirle a los demás lo que tienen que hacer. Lo hago para decirles lo que decidí hacer yo y por qué. Y es porque estoy convencido de que hay que luchar por Venezuela, asumiendo los riesgos que haya que asumir. Sin decirle a nadie que se inmole, pero sí que asumamos los riesgos. Y si en ese camino logras inspirar a alguien más que también diga, ¿sabes qué? Yo voy a arriesgar un poquito más, sea un empresario, sea un productor, sea un campesino, sea un dirigente de base, sea un miembro de una ONG, yo estaré satisfecho. Entonces, yo sé que mi libertad es condicional, pero igual la tuya también. Tu libertad también es condicional. Pero el día de mañana, man, no tienes que hacer nada en contra de la dictadura. El día de mañana un enchufado se enamora de tu casa.
un miembro del FAE, dejo de utilizar este ejemplo para no traer malas energías, pero agarra a cualquiera de los que esté viendo esto y le gusta la novia de alguien. Y listo, está fregado. Porque le dio la gana, te sembraron droga y listo, ya está fuera. Entonces, mi condición de persecución capaz es más visible. Y mi condición de persecución tal vez puede ponerme que sea más rápida, digámoslo así, en cambio de otros casos. Pero la verdad es que todos los venezolanos hoy están como yo, que nuestra libertad y nuestra vida no depende de nosotros, sino depende de un reyesuelo. Y eso es precisamente una dictadura. Cuando no hay Estado de Derecho, cuando tu libertad y tu vida no depende de la verdad, sino depende de las opiniones de alguien o de los intereses de otro, es cuando asumes que estás en una dictadura y tienes que hacer dos decisiones: o luchas o te rindes. Y yo decidí luchar, y luchar, por cierto, no es jugar bajo las reglas del dictador, complacerlo en que participemos en el fraude, ni ser complacientes o ser la oposición que él quiere que seas. Que eso es lo que ellos quieren construirse una oposición a su medida, que, bueno, que ellos digan, no, esta oposición sí. O sea que nunca habrá unidad con los factores de oposición que hoy están participando en la elección. Si ellos se replantean, obviamente sí, porque sería malo de mi parte decirte que estamos dispuestos a acordar con actores que sostienen a Maduro por una transición y yo ponerme aquí como el censor moral y no, tú estás ya cochino para toda la vida y tal. Esto lamentablemente es muy pragmático, la verdad, pero hay que hacer concesiones para lograr el bien superior. Ahora, ¿ustedes se consideran dueños de una especie de oposicionómetro con respecto a eso? O sea, ¿quién es opositor, quién no es? No, es difícil que tú no puedes capaz de decirlo por las personas, sino por las acciones. Y al final en política yo he aprendido que no es tan importante tener la razón, sino que te la den. Y la mayoría hoy de los actores nacionales e internacionales, las encuestas, los partidos políticos, dicen que lo correcto, lo que no ayuda a Maduro, es no ser parte de su fraude. Entonces, si te basas en ese medidor, sí te podría decir que quienes hoy avalan el fraude de Maduro le están haciendo un favor. Bueno, Freddy, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este segundo episodio de Vladimir y Punto. Será hasta la próxima. A la orden. Gracias a todos ustedes y a ti, Freddy.